primer Papa. Entonces, para iniciar, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, le damos las gracias a todos que están aquí en esta su página Primera de Pedro 3:15 y saludos a nuestro hermano Adrián Castro González, que es el administrador de esta página. Le agradecemos a su vez su invitación para poder compartir con ustedes el tema de San Pedro, el primer Papa. A lo largo de todas estas semanas hemos estado compartiendo a través de esta página videos cortos acerca de esta verdad de fe que nos transmite las Sagradas Escrituras. En esta ocasión queremos transmitirle un mensaje sobre este tema. Evidentemente este tema es amplio, solamente vamos a dar algunas aproximaciones sobre el mismo. Le recomendamos que para profundizar busquen el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hoy vamos a hablar de San Pedro, el primer Papa. Mi nombre es Roquel Cárdenas y estoy transmitiendo desde Panamá. Saludos para todos nuestros hermanos de Hispanoamérica que se están conectando a través de esta página Primera de Pedro 3:15. A los que no puedan conectarse a tiempo, siempre les recomendamos que este video va a ser publicado en la página y a la vez Adrián también en su página de YouTube va a estar publicando también este video. Así que gracias a todos por su participación y vamos sin más preámbulo a iniciar con el tema. San Pedro, el primer Papa. Y tenemos que iniciar hablando de cómo Jesucristo nos da su pedagogía. Cuando hablamos de San Pedro, el primer Papa, tenemos que fijar los ojos en Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere? No qué es lo que a nosotros nos parece, nos gusta, sino qué es lo que el Señor quiso y qué es lo que el Señor establece. Primeramente tenemos que partir de un acontecimiento muy importante en la vida de Simón. Es el primer encuentro que tiene Simón con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo apenas se da ese encuentro, Él le da una manifestación, le da una indicación que va a cambiar la vida de San Pedro. Le va a decir que ya el nombre de él no es Simón, sino que será Cefas. Y esto es muy importante. Ustedes saben lo que significa el nombre para cada uno de nosotros. Hay alguna cosa importante para nosotros, es el nombre. De hecho, cuando nosotros nos escriben mal el nombre, cuando nos lo pronuncian mal, inmediatamente corregimos. No, yo no me llamo de esta manera, me llamo de esta otra. Y entonces, y también cuando lo vemos mal escrito, decimos, no, mi nombre no se escribe así, porque es natural. El nombre tiene un valor fundamental para cada ser humano y también tiene un significado en cuanto a lo que somos, de dónde venimos y muchas otras cosas. Así que el nombre tiene una historia. Imagínense a Simón, ya un hombre de años, no era un niño ni un chiquillo, era un hombre entrado en años, y de repente se encuentra con Jesús y le dice de buenas a primeras que ya no se va a llamar Simón. Entonces eso debía ser impactante y de alguna manera Simón tiene que haberse quedado estupefacto, ¿no? Habían dicho, este hombre es el Mesías, este hombre es el Cristo esperado por el pueblo de Israel. Vaya, y en su primer encuentro, podríamos decir, como decimos en América Latina, lo rebautiza, le pone otro nombre. Entonces Simón queda, supongamos todos, queda definitivamente sorprendido. ¿Por qué ya no me voy a llamar Simón? Me voy a llamar Cefas. Entonces, en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, busquemos nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús
se encuentra con Pedro, fija la mirada en él. Dice así la palabra de Dios. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que quiere decir Pedro. Juan 1:42. ¿Qué significa esto, hermanos? Eso significa que de alguna manera Jesús le está dando un mensaje. Jesús no hace nada gratuito. Jesús no hace nada de buenas a primera. Jesús está dando una enseñanza. Jesús está transmitiendo una verdad, un mensaje. Entonces tendríamos que buscar qué sentido tiene el cambio del nombre. Aparte de lo que ya sabemos del nombre, que tiene un valor importante para todos nosotros, ahora tendríamos que buscar qué valor, qué sentido tiene el cambio y el nombre que le están poniendo. Entonces, efectivamente, el nombre por el cual conocemos o le cambia a Simón es por Cefas, que es una palabra aramea que quiere decir roca, piedra. Entonces, en la Biblia tendría que saber Pedro también, o Simón, en este momento, de que el cambio de nombre no era gratuito. Tenía un valor, un significado en cada uno de nosotros. Y así podría ver de que en el pasado de Israel se daban cambios de nombre. Uno de los más famosos es el de Abraham. Recordemos que Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿Y por qué le cambia Dios el nombre a Abraham? Porque le quería significar que la misión que le había asignado concordaba con este nuevo nombre. Fíjense, dice que en el Génesis capítulo 17, versículo 5, Génesis 17, 5, dice la palabra de Dios: no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Entonces la palabra de Dios nos dice que el cambio de nombre ya tenía un sentido en cuanto a la misión, en cuanto a en qué lo constituyó. Abraham, ahora en adelante, iba a ser padre de una muchedumbre de pueblos. ¿Por quién? Por Dios. Dios establece a Abraham como el padre de una muchedumbre de pueblos y por lo tanto le cambia el nombre. Vemos la pedagogía de Dios. Ahora Simón se encuentra con Dios hecho hombre, y entonces él le dice: tú te llamarás Cefas. Entonces Simón definitivamente habrá quedado preguntando. Él sabía por experiencia de que el cambio de nombre tenía un significado, y máxime si Dios mismo lo hacía. Pero ¿qué significado iba a tener en su vida? En el caso de Abraham, como vimos, tenía que ver con que iba a ser padre de una muchedumbre de pueblos. En el caso de Simón, ¿cuál sería el significado? ¿Cuál sería la razón por la que le cambia el nombre? Bueno, eso también tendría una intriga, porque le estaba cambiando el nombre de Simón por el nombre de un objeto, porque le estaba poniendo el nombre de un objeto que era piedra, roca. Entonces eso también traería intriga. Algo tiene que tener significado, porque no le cambió el nombre de Simón por el de Jonás o por el de Juan, sino que le cambió por el de un objeto. Entonces tendríamos que ver qué significado tiene ese objeto con la misión que tiene Pedro, con lo que Dios le quiere enseñar. Y pasó un tiempo en el apostolado de Cristo cuando él le revela a Pedro, le revela a Simón y le reitera el cambio de nombre, y cuando le dice cuál iba a ser su misión y qué relación tenía ese nuevo nombre con esta misión. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este, el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona,
porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Primer aspecto que podríamos nosotros analizar sobre este texto. Importante. Primero, para dar énfasis, le llama con su nombre original. Le dice, bienaventurado tú, Simón Bar-Jona. Y le manifiesta que esa revelación de decir que él es el Mesías, el Cristo del Hijo de Dios vivo, no se le había dado la carne ni la sangre, sino que además le dice y le manifiesta y le reitera lo que le había dicho en el Evangelio según San Juan cuando se dio su primer encuentro. Le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, y hagamos el énfasis, ahora yo te digo, dice Jesús, Dios hecho hombre, como le ocurrió a Abraham, como le ocurrió cuando le dijo, te voy a cambiar el nombre, que tiene que ver con la misión. Ahora Dios le está hablando a Simón y le está diciendo, lo que te dije cuando nos encontramos la primera vez, te lo reitero ahora, ahora tiene sentido. Tú eres piedra, tú eres Cefa, tú eres Pedro. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no dice piedra? Porque estamos hablando de un tema de idiomas. En el arameo era perfectamente viable y aceptable que él se llamara Cefas y no había contradicción. Cuando esto se transmite a las lenguas como el griego, el latín y las lenguas romances como el español, es impropio llamar con un nombre femenino a un varón. Por lo tanto, en vez de ser Cefas, la traducción Petra, no le llamaron Petra, le llamaron Petros, de donde surge el nombre que conocemos nosotros en español, Pedro. Por lo tanto, por eso en nuestro oído suena raro Pedro, piedra, y no encontramos la relación, pero en el original es Cefas. Y es como que Jesús en arameo le dice, tú eres Cefas, y sobre esas Cefas edificaré mi iglesia. Entonces ahí encontramos el sentido. Simón de ahora en adelante iba a ser la Cefas, la piedra, la roca sobre la que iba a edificar la iglesia nuestro Señor Jesucristo. El cambio del nombre, con todo sentido, tiene relación con la misión y es Dios el que lo hace. Y tiene sentido con respecto a lo que Él espera de Simón. Por eso siguió llamándose de ahí en adelante Pedro y ya dejaron de llamarlo Simón. ¿Por qué? Porque Dios le había cambiado el nombre por la misión que tenía. Y esto lo reitero una y otra vez porque efectivamente es un concepto fundamental e importante para que veamos la misión que Dios le otorga a Simón. ¿Y por qué decimos que Pedro es el primer papa? Entonces ya vemos que en primer lugar, en este concepto de este primer texto, vemos que cobra sentido el cambio de nombre. Ahora, también el cambio de nombre va acompañado, la misión va acompañada de deberes, pero también de dones que le otorga de manera particular nuestro Señor Jesucristo a Simón. Le dice a Pedro, primero tú serás Pedro ahora en adelante, serás la piedra, y sobre esa piedra edificará la iglesia. Ahora, recordemos el texto cuando Jesús habla de la casa fundamentada sobre la roca y la casa fundamentada sobre la arena. Entonces, efectivamente, la casa fundamentada sobre la arena, viene el viento, la lluvia y se cae, mientras que la casa fundamentada sobre la roca soporta las tempestades. Entonces, esa figura que era muy propio del pueblo de Israel y que era conocida, recordemos que los especialistas cuando van a construir una casa, un edificio, muchas veces excavan hasta encontrar terreno firme para partir de ahí
poder levantar un edificio que soporte el peso, que soporte los embates. Entonces la base es fundamental en la construcción de un edificio. Por lo tanto, esa base en el pueblo de Israel era conocido que un edificio tenía que buscarse una roca sobre la que pudiera cimentarse ese edificio para que quedara firme. Entonces, en ese concepto de construcción, Jesucristo como arquitecto establece cuál va a ser la roca de su edificio espiritual. ¿Y quién dice él que es la roca sobre la que estableció? De hecho, le pone el nombre. Le pone, tú eres la roca, Simón. Tú eres la roca, tú eres donde yo, como arquitecto Jesucristo, establezco mi iglesia. Algunos les gustarán, otros no, pero eso fue lo que hizo Jesucristo, no lo que hicimos ninguno de nosotros o nos parece nosotros, sino lo que Él establece. Y no solo eso, va en la coherencia de todo esto, después que le dice que es la base, porque efectivamente eso es una grave responsabilidad y tiene un gran sentido, entonces empieza a decir las cosas que le va a otorgar por ser la base, por ser la roca. Lo primero que le dice es que le va a entregar las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿qué concepto contiene este sentido de las llaves? Bueno, cuando nosotros sabemos en tiempos modernos, podemos fácilmente ver que la llave tiene un valor para nosotros. Observemos cuando un amigo nuestro nos dice, te presto las llaves de mi casa. Tengo una casa de campo en tal lugar, te la presto para cuando quieras ir con tu familia. ¿Qué le está dando el amigo al otro? Le está dando la autoridad. No le está dando la casa, no se la está regalando, se la está prestando, pero de alguna manera le está dando autoridad para que él pueda llegar, abrir, usar las instalaciones y puede tomar determinaciones mientras esté ahí sobre esa vivienda que no es de él, pero les dieron la autoridad. Esa es la llave. Recordemos también otros gestos importantes que tenían, por ejemplo, cuando en una ciudad dice que le dan la llave a un personaje, por ejemplo, le dan la llave a la ciudad allá de San Juan, Puerto Rico, a Adrián Castro González por el gran trabajo que ha hecho en su página primera de Pedro 3.15. Es un gran honor y es un símbolo de respeto y consideración, que tiene sentido si vamos un poco más atrás, cuando vemos el concepto de lo que era el mayordomo, como también Jesús vemos parábolas que emplea mucho ese concepto de aquel encargado, aquel rey o potentado o persona que tenía mucho dinero que se va y que deja a alguien encargado, que hoy día llamamos administrador, gerente, presidente ejecutivo. En esa época se le llamaba mayordomo. Era una persona que simplemente no era el dueño de la propiedad, pero quedaba con autoridad para administrar. De hecho, tenemos un ejemplo bíblico muy conocido, que es cuando en la dinastía davídica se rige a un siervo que se llama Eliaquín, cuando le dan las llaves del palacio como símbolo de que él no era el rey, no era el dueño del palacio, pero tenía la autoridad del rey para administrar el palacio. De tal suerte que Isaías recuerda ese acontecimiento para dar una enseñanza. Y lo importante para nosotros es el concepto de la relación entre las llaves y la autoridad otorgada, delegada. Dice Isaías 22, del 19 al 22. Te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica. Con tu fajín le sujetaré tu autoridad. Pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Por lo tanto, aquí vemos cómo se manifiesta este concepto de la llave como símbolo de autoridad, en este caso de la dinastía davídica. Por lo tanto, esa llave y ese símbolo de autoridad lo vemos reflejado también en el libro del Apocalipsis, cuando también se relaciona las llaves con un concepto espiritual. Veamos lo que dice Apocalipsis 3 del 6 al 7. Cuando
nos dice lo siguiente: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, veraz, el que tiene las llaves de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Y si él cierra, nadie puede abrir. Ahora, ¿cuál es esa llave de David que dice Isaías que va a tener Eliaquín, hijo de Hilquías, y que abrirá y nadie cerrará? ¿Quién tiene esas llaves? Jesucristo. Jesucristo es el hijo de David y es el que tiene las llaves, pero él decide otorgar como administrador de él, como su representante. Es decir, la palabra que usamos en la iglesia, vicario. Vicario, representante de Jesucristo, le da las llaves. Por eso al Papa le llamamos el vicario de Cristo, porque tiene las llaves que le dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Las llaves de qué? No las llaves de una casa, no la llave de un palacio, sino las llaves del reino, pero no terrenal, el reino de los cielos. Entonces Jesucristo fue específico: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, le está otorgando una autoridad espiritual sobre el reino que Jesucristo vino a establecer en esta tierra. Por lo tanto, vemos con claridad el concepto de autoridad. Cefas, piedra, base sobre esa que funda su iglesia. Llave, símbolo de autoridad, de administrador, de quien puede tomar decisiones sobre algo que no es de él, pero que se le dio en delegación. Importante esa palabra, en delegación. Ahora, otro aspecto importante. También vemos el concepto que también le dice Jesús, lo de atar y desatar. Pero lo importante de atar y desatar es que hay que entender dos aspectos. Primero, ¿qué significa atar y desatar? Y el otro aspecto, ¿dónde va a ser avalado esa decisión? Miren lo interesante. En los tiempos de Jesucristo, el término atar y desatar tenía connotaciones de autoridad en cuanto a determinar los deberes propios de las personas en cuanto a la religión, el culto a Dios. De hecho, Jesucristo le critica a los escribas y fariseos y les dice que ustedes atan cargas pesadas sobre los hombros de las personas, pero no mueven un dedo para moverlas. Esas cargas pesadas que hacían los escribas y fariseos sobre las personas que Jesús le cuestionó, se refería específicamente a los deberes en cuanto a Dios y en cuanto a la religión, que en ese momento ellos todavía tenían la autoridad dada por Dios para determinar qué cosas tenían que hacer la gente para agradar a Dios. De esta manera, atar y desatar, y la carga, el concepto de la carga, tenía que ver específicamente con los deberes para con Dios. Recordemos también otro texto donde Jesucristo dice: mi yugo es ligero, mi yugo es suave y mi carga ligera. Nuevamente el concepto de carga, nuevamente el concepto de yugo, que es lo donde se ataban los bueyes para que jalaran la carga, y también el concepto de carga, ¿no? Mi carga es ligera, mi yugo es suave. Entonces vemos que el concepto de carga, atar y desatar tenía que ver con esto de los deberes para con Dios, los deberes en cuanto a la religión. Por eso viene Jesús y le dice a Pedro: todo lo que ates, o sea, todo lo que digas que hay que hacer, todo lo que prohíbas, eso en el cielo va a ser avalado. Y todo lo que desates, es decir, permitas o liberes, eso también va a ser avalado en el cielo. Importante concepto también. Recordemos lo que hoy día hablamos nosotros de los embajadores plenipotenciarios. ¿Qué significa eso? Que ese embajador tiene la autorización para negociar, para determinar, para representar a ese país, y el gobierno a quien él representa va a avalar lo que hace este embajador. De la misma manera, San Pedro es el embajador de Dios aquí en la tierra y es plenipotenciario porque Jesucristo le dijo que lo que él atara, entonces iba
a ser atado en el cielo, y lo que desatara iba a ser desatado en el cielo. De esta manera nosotros podemos encontrar efectivamente, hermanos, el hecho de que nos encontramos en que San Pedro tiene poderes plenipotenciarios en cuanto a la fe y a la moral, que es lo que resumimos nosotros, que son los deberes con respecto a la religión. Ahora, otro aspecto importante que podemos nosotros determinar. ¿Qué más le dice Jesucristo? Jesucristo, además de todo esto, le dice que Él es la roca. Esta roca que Jesucristo dice que es Pedro, ya nosotros tenemos ejemplos bíblicos en los que también a otra persona se le llama roca. ¿Por qué? Porque era un concepto de fundamento y también de que era como lo que sostenía un edificio que se construía de generación en generación. Y tenemos el ejemplo claro de Abraham, cuando ya el profeta Isaías le recuerda al pueblo que debe hacer memoria de dónde proviene, y que de dónde proviene es de la roca de la cual fue cavada como un pozo, o de la roca de donde viene, que es Abraham. Por lo tanto, veamos qué dice Isaías 51 del 1 al 2. La palabra de Dios dice: préstenme oído, seguidores de lo justo, los que buscan de donde fueron excavados. Ya reparad en la peña donde fuiste tallados, y en la cavidad de pozo donde fueron excavados. Reparen en Abraham, su padre, y en Sara, que les dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué. ¿Qué le está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel? Que deben recordar de dónde fueron tallados, de la cavidad del pozo donde fueron excavados, la peña donde fueron tallados. ¿Quién es esa peña? Cefas, roca, piedra, Abraham. Entonces vemos un ejemplo donde Abraham, por ser el padre de multitud de pueblos, Isaías lo llama la peña, la roca donde fueron excavados, donde surge el pueblo de Israel. Y entonces, de esta misma manera, Jesucristo establece, como se estableció con Abraham, recuerden, Abraham será padre de multitud de pueblos. El cambio de nombre, Dios cambiando el nombre. Ahora, Simón, Pedro, tú serás la roca sobre la que va a edificar la iglesia, la asamblea del nuevo pueblo de Dios. Recordemos que la palabra iglesia quiere decir la asamblea de aquellos que hicieron el pacto con Dios, con el pueblo de Israel. Y eso tiene su historia. Cuando el pueblo de Israel se reúne en el Sinaí para pactar con él, hacer el pacto, la alianza con Dios, esa asamblea, cuando la Biblia se traduce al griego en la versión de los 70, utiliza la palabra eclesia. Eclesia es esa asamblea, ese pueblo que pacta con Dios. Y es el mismo término que Jesucristo utiliza para designar al nuevo pueblo de Dios. La eclesia, la iglesia, la asamblea de los elegidos, de todos aquellos que por medio de su nombre van a ser salvados. Entonces, esa iglesia, ese edificio espiritual va a ser establecido sobre Pedro. Ahora, algunas manifestaciones que pueden preguntarse. Bueno, algunos dicen, bueno, sí, pero recordemos que el tema es que Jesucristo mismo dijo que Él es la piedra angular de la cual desecharon los arquitectos. Siempre a lo largo de esta exposición hemos hablado de lo que Pedro tiene, no es por él mismo, es delegado, dado. Por lo tanto, efectivamente,
nosotros no negamos que Jesucristo es la roca. Nosotros no negamos que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Nosotros no negamos que Jesucristo es el que tiene autoridad para atar y desatar, que tiene las llaves del reino de los cielos, que le pertenecen. No lo negamos. La pregunta es, ¿a quién decidió él dársela? ¿A quién él le dio la autoridad? Entonces, el dueño es el que puede delegar. El dueño es el que puede dar autoridad. Y en Pedro, capítulo 16, versículo del 13 al 19, Jesucristo está actuando como dueño, como arquitecto, como constructor, como aquel que puede hacer el edificio como él considere y darle las autoridades a quien él quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso fue lo que hizo. Desde su autoridad decidió fundar la iglesia sobre Pedro. Él es arquitecto en ese momento y él está actuando con autoridad, dándole también, delegándole autoridad a Pedro, dándole las llaves, diciendo que lo que ate en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Por lo tanto, no hay contradicción alguna en que San Pedro o Pedro sea la roca y que Jesucristo también diga que él es la roca angular, porque San Pedro es vicario, representante, administrador, delegado de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, no hay contradicción alguna, como algunos hermanos plantean, de que porque Jesucristo es la roca, nosotros pensamos que un hombre está reemplazando a Jesucristo. Falso, es una mala interpretación. Hay otro aspecto importante también. Hay otros que dicen que a Pedro no se le dio ninguna autoridad particular. Él es uno igual a los demás apóstoles, porque a los demás apóstoles también en Mateo 18:18, Jesucristo le dijo lo mismo: todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Estamos totalmente de acuerdo, dado que sabemos que los apóstoles, que son los primeros obispos, y ellos después designan a los que ya no se llamarán apóstoles, sino posteriormente se llamarán obispos, que quiere decir, en español sería una traducción como inspectores o los encargados de velar por las iglesias particulares. Estos obispos, que al principio fueron apóstoles, también tienen autoridad y la iglesia se lo reconoce la autoridad que tienen los obispos para gobernar las iglesias particulares. Y eso no contraviene ni la Biblia ni la doctrina católica. Sin embargo, vemos cómo Jesucristo sí no designó a todos los obispos como la piedra y tampoco le dio a todos la llave. Por lo tanto, a Pedro lo designó como la piedra, le dio las llaves y le dijo además que tenía esta autoridad. Y desde un inicio, los primeros cristianos vieron a Pedro como el primero, como aquel que era el elegido por Jesucristo para guiar a la iglesia, que vamos a ver otros textos que fundamentan esto que hablamos. Entre tanto, quisiéramos compartirle algunas curiosidades que ya en el Nuevo Testamento vemos cómo nos insinúa, casi como guiños, nos muestran cómo San Pedro es considerado por la primera comunidad como aquel el primero. Vemos unos tópicos. Por ejemplo, primero, el nombre de San Pedro aparece siempre en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Incluso San Mateo lo llaman el primero en Mateo 10:2. Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Lucas 22:32. Es Pedro quien confiesa la divinidad de Cristo en Mateo 16:16. Pedro es mencionado por un ángel como el líder representante de los apóstoles en Marcos 16:7. Pedro responde en nombre de los discípulos en Marcos 8:29. Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces debe perdonar en Mateo 18:21. Encontramos expresiones como Simón y compañeros, Marcos 1:36. Pedro en nombre de todos pide que le explique la parábola, Lucas 12:41. La sombra de Pedro hace milagros, Hechos 5:15. Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia estableciendo normas y reglas que son aceptadas, Hechos 15 del 7 al 11. Pedro es con frecuencia mencionado con distinción sobre los apóstoles,
Marcos 1:36, Lucas 9:28, Lucas 9:32, Hechos 2:37, Hechos 5:29, 1 Corintios 9:5. Pedro es el primero en reconocer una herejía irrefutada con Simón el Mago en Hechos 8:14-24. Pedro ordenó que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos. Hechos 10:46-48. Pablo fue a Jerusalén específicamente para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Gálatas 1:18. Por lo tanto, vemos textos como el de Lucas 22:31 al 32, donde Jesucristo de manera particular ora por San Pedro. Mire lo que dice la palabra. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo, que yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Dos conceptos aquí que quisiera destacar. Primero, ¿qué hace Satanás? Ataca al líder. Satanás no iba a atacar al último de la fila. Satanás ataca de manera personal, privada, auténtica y directa al líder o al nuevo líder elegido por Cristo para la iglesia. Y de hecho pide permiso para hacerlo. Entonces dice Jesús que ha pedido permiso ¿para qué? Para cribarte, para probarte, para ver si vas a ser realmente el nuevo líder de la iglesia que Jesucristo va a establecer. También hay otro aspecto importante que vuelve y le recuerda a Jesús lo que ya le había dicho en Mateo 16:18. Le dice, después que superes la prueba, ¿cuál es tu trabajo? Confirma a tus hermanos. Significa enseñar, reafirmar en la fe, indicar lo que es correcto. Confirmar lo que Jesucristo había establecido, tenía que confirmar él a sus hermanos. Por lo tanto, aquí vemos con claridad ya que vuelve dos aspectos de un mismo texto, Lucas 22, el 31 al 32, mostrarnos cómo San Pedro es designado como el primero entre los apóstoles. Aquí hay otro texto que también es importante. Todos sabemos que San Pedro, después del momento de la pasión, peca y niega a Jesús 3 veces, como el mismo Señor se lo profetizó. De esta manera encontramos una verdad de la cual aprovechamos para explicar. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que el Papa sea impecable, es decir, que no sea capaz de pecar o que no peque. El Papa puede pecar. El Papa puede cometer pecado, incluso puede ser uno que causa un escándalo. De hecho, en el pasado de la historia ha habido papas que han causado escándalos porque no han sido fieles a su ministerio. Sin embargo, aquí vemos un aspecto muy importante. ¿Qué ocurre con Jesús? Jesús nombra a Pedro o a Simón como Pedro, su primera piedra, el primer papa. ¿Y qué hace? Pedro cae. Cae cuando le dice, le invita a que niegue la cruz y lo regaña fuertemente. Cae cuando lo niega 3 veces, siendo escándalo entre los apóstoles, porque él, que era el líder, el primero, que hace, en vez de acompañar a Jesús, lo niega. Creo que hizo peor que los otros, porque los otros salieron huyendo. Está bien, pero él dijo que se iba a quedar con él, prometió que iba a morir por él y después termina negándole. Así que un escándalo. Por lo tanto, efectivamente cayó en el pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no dice, bueno, como me fallaste, ahora elijo otro nuevo papa y otro nuevo para que dirija la iglesia. No, lo dejó, le perdonó y lo dejó. Entonces, efectivamente, independientemente de la indignidad que pueda tener un papa, Jesucristo se ratifica en sus promesas de que Él va a avalar lo que diga el sucesor de San Pedro. Y efectivamente Jesucristo es el encargado, Él y más nadie que Él, de guiar al Papa
y de salvaguardar de que él enseñe correctamente la fe. Por lo tanto, efectivamente, aquí nos encontramos con otro texto que dice Juan 21 del 15 al 17, donde la palabra nos habla de lo que algunos llaman la reparación de las negaciones de Pedro. Pero nosotros, más que ver la reparación, lo que queremos ver es lo que le reitera tres veces, no una vez, 3 veces Jesús a Pedro. Le vuelve a reiterar su ministerio y la grave responsabilidad que tiene de ahora en adelante, dado que ya Jesús no va a estar con nosotros de manera visible. Entonces, alguien tiene que ser el pastor visible. Y entonces le dice claramente Jesús que va a ser Simón Pedro. Miren lo que dice Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejas. Repite las 3 veces. ¿Qué debe hacer Pedro? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Recordemos la figura del buen pastor. Y esto aprovecho para explicar este concepto. Algunas personas no pueden manejar el hecho de que nosotros decimos que Pedro es la roca sobre la que Jesús fundó la iglesia, porque no ven con claridad el concepto de delegación. Fíjense el concepto del buen pastor. Dice, miren, dicen que hay una cosa importante. Miren lo que dice Jesús sobre el Papa, ¿no? Que apaciente sus ovejas. Pero él, sin embargo, ¿qué dijo él? De sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No, los demás no son pastores, son los que vinieron antes, no eran pastores. Entonces, él se declara como el verdadero y único pastor. Pero sin embargo, ¿qué le dice a Pedro? Que apaciente sus ovejas. Entonces, ¿Pedro qué es? Pastor también. ¿Por qué? Por autoridad de Cristo, por mandato de Cristo, por delegación de Cristo. Y entonces, por lo tanto, efectivamente, aquí vemos otro caso donde se ve que Jesucristo es el pastor, pero él dice: tú ahora eres pastor también, porque yo te estoy diciendo que tú vas a ser pastor y tú tienes que apacentar. ¿Cuáles? Dice Jesús: mis ovejas. Él se declara el dueño. Entonces ya él toma otra posición. Ahora ya yo soy pastor, ciertamente, pero también dueño de las ovejas. Así que ahora tú eres mi pastor, el pastor que yo estoy designando. Entonces ven cómo se da. Jesucristo es la roca, pero también delega la roca. Ser la roca a Pedro. Jesucristo tiene autoridad, también le da la autoridad a Pedro. Y Jesucristo es el pastor, pero también dice que Pedro es pastor. Por lo tanto, no es más que una mala interpretación de la Biblia querer comparar a Jesucristo con Pedro. Nadie lo está comparando. Lo que estamos precisamente es tratando de ser fiel a aquel que estableció las cosas como él quiso, como él, a su buen entender, dejó aquí en la tierra. Y dijo que él iba a delegarle la autoridad, la base, la fundamento de la iglesia y también el ser pastor a un hombre que es San Pedro, y después obviamente sus sucesores, como ocurrió con los apóstoles, que como no eran eternos, efectivamente iban a darse la sucesión apostólica, que es la autoridad que se dan entre los hombres para continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas preguntas para ya ir cerrando la charla. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes que tenemos sobre este tema. Primero, Jesús
llama a Pedro Satanás en Mateo 16:23. En primer lugar, eso lo explicamos ya porque la iglesia no enseña que el Papa sea impecable, que el Papa se equivoque, que el Papa cometa errores. Lo que la iglesia enseña es que Jesucristo lo nombró como la base sobre la que fundaría su iglesia, sobre que le dio las llaves y le dio que le va a tener que perdonar los pecados, pero que sin embargo va a tener la misión de confirmar a sus hermanos y que además tiene que apacentar las ovejas. ¿Y cómo va a ocurrir esto? En otro momento hablaremos, porque hoy no hay tiempo, sobre la enseñanza sobre la infalibilidad del Papa. ¿En qué sentido Jesucristo protege al Papa, a pesar de que es un hombre falible y pecador, para que enseñe la doctrina de manera correcta? Sin embargo, el hecho de que Jesucristo llamara en su momento a Pedro, que estaba tocado o estaba tomado o estaba tentado en ese momento por Satanás, y por lo tanto lo que estaba diciendo iba de acuerdo a los conceptos o a las enseñanzas de Satanás, no significa que Jesucristo renegara de él, porque ahí lo vemos claramente. En los textos que vimos que Jesucristo incluso dijo: yo estoy orando por ti. Y cuando después que pases este momento de zarandeo vas a ser cribado como el trigo, tú ve y confirma a tus hermanos. Entonces, el hecho de que peque no significa que Jesucristo renegara de él en cuanto a su misión. Entonces, efectivamente, eso lo tenemos que tener bien claro en cuanto a la misión del Papa. Y de hecho, nosotros los católicos sabemos muy bien, no es que algunos que no son católicos nos van a enseñar nuestra historia. Nosotros sabemos muy bien que en el pasado hubo papas que cometieron escándalos, y eso lo único que demuestra es que la iglesia está custodiada por nuestro Señor Jesucristo. Porque si estos papas que cometieron escándalos no estuvieran bajo la autoridad de Cristo, a pesar de su infidelidad en cuanto a su moral, hubieran cambiado la doctrina. Sin embargo, ninguno se atrevió ni pudo cambiar la doctrina, porque la doctrina no le pertenece a ellos, sino a Jesucristo. Entonces, hay otra objeción que la gente dice: lo que pasa es que eso es una equivocación, porque cuando Jesús decía que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a él mismo y no a Pedro. Esta objeción no voy a quedarme mucho tiempo sobre ella, porque no tiene ningún fundamento, porque solamente vemos el concepto de cómo se desarrolla el texto. Todo el sujeto del texto es Simón. Desde que inicia el texto, cuando Jesucristo empieza a hablar, hay un solo sujeto. No importa cómo lo podamos ver, no hay una construcción gramatical. No hay una construcción gramatical en la que podamos poner un cambio de sujeto. Siempre es Simón. Tú eres Pedro. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino. Todo lo que tú ates, todo está sobre un mismo sujeto. No hay una construcción gramatical que pueda hacerse en español, griego, arameo, en la que se pueda justificar de que en algún momento Jesucristo dijo: tú eres, pero ahora soy yo. No hay forma. Eso solo surge en la imaginación de alguien, y es un argumento muy pobre, la verdad. Solamente lo remito por respeto a nuestros hermanos que a veces hacen esa pregunta, y que efectivamente, si analizan el texto, verán que no tiene ningún fundamento. Hay otra objeción que generalmente se presenta. Dicen que en Gálatas 2, del 11 al 14, San Pablo reprende a San Pedro. Dice: mas cuando vino Cefas de Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Dice: ¿cómo puede ser esto si es el Papa? Si es que nadie ha dicho que al Papa no se le pueda corregir, no se le pueda reprender. Le voy a decir algo que posiblemente algunas personas que no son católicos y que nos están viendo no saben. ¿Ustedes sabían que el Papa, igual que el resto de los católicos, se confiesa? Si no lo sabían, sépanlo.
todos los católicos, incluyendo al Papa, nos confesamos. El Papa tiene un confesor, tiene un sacerdote, obispo, no importa que tenga la jerarquía que tenga dentro de la iglesia, pero tiene a un sacerdote a quien él va y le confiesa los pecados. Y ese sacerdote no solo tiene el deber de darle escuchar la confesión, sino tiene el deber de aconsejarlo, corregirlo y decirle qué es lo que tiene que hacer en cuanto a su vida espiritual. Por lo tanto, eso de que a él, al Papa, nadie le dice nada es falso. También el Papa tiene un cuerpo de cardenales y obispos que él escucha y lo aconsejan y le corrigen incluso. El Papa Francisco ha sido muy abierto en eso y ha dicho en varias ocasiones que a él lo han corregido. Así que eso de que al Papa nadie le puede decir nada es falso. Y que el que incluso no esté de acuerdo con el Papa o diga algo con que piensa que el Papa no hizo bien, es un mal católico, tampoco. Eso nunca ha sido así. Eso simplemente es una visión totalmente tergiversada de lo que es el ministerio petrino. Por lo tanto, es una realidad muy humana, muy real, que el Papa efectivamente puede cometer un error y que alguien, en este caso, incluso hay hasta posiciones encontradas. Algunos dicen que Pablo hizo bien al llamar la atención a Pedro, pero sin embargo, otros dicen que tal vez Pablo se precipitó porque Pedro lo que estaba haciendo era lo que Pablo después recomienda, porque Pablo más adelante va a decir que si uno come con escándalo no hace bien y que si uno se abstiene de comer algo para salvaguardar la conciencia del otro, hace. Así que comer sin caridad no es productivo. ¿Y qué estaba haciendo San Pedro ahí en ese momento? ¿De qué se le reprendió? Era que no estaba comiendo alimentos que los hermanos hebreos que habían llegado a ese momento consideraban impuros y muy probablemente Pedro estaba haciendo uso de caridad para no formar un escándalo en la iglesia. Independientemente que hubiera diversidad de criterios en ese aspecto, lo que queremos destacar es que el hecho de que fuera corregido por San Pablo no significa que él no fuera la autoridad. De hecho, el hecho que San Pablo se preocupara en señalarlo era por el prestigio e importancia que él le veía a Pedro y por eso le preocupaba que pudiera estar transmitiendo una versión equivocada del Evangelio. Entonces, ahí vemos con claridad la concepción. Entonces, claro, hermanos, no, eso tampoco es un argumento. Hay otros que finalmente quisiera... entonces, el otro tema, la última objeción, porque hay varias, pero ya se está acabando el tiempo, ya prácticamente tenemos una hora y no queremos abusar. Dice que la palabra empleada en griego para referirse a Pedro es Petros, piedrita, y no Petra, que significa roca. Esa objeción que algunos presentan va contra todo lo que hemos estado explicando. Primero, el nombre con que se le cambia a Simón no es Petros, sino Cefas, que es en arameo y quiere decir piedra. Y esta palabra Cefas aparece en Juan 1:42, en 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:22, 1 Corintios 9:5, 1 Corintios 15:5 y Gálatas 2:9. Por lo tanto, era conocido el nombre Cefas sobre Pedro o Simón. Por lo tanto, el nombre con que se conocía a Simón era Cefas. Y como vemos, todos los otros textos concordantes nos muestran de que efectivamente todo tiene coincidencia, el cambio de nombre, la misión que Pedro le dan a Pedro, los poderes que se le da con las llaves de atar y desatar, después le dice que confirme a sus hermanos, después le dice que apaciente sus ovejas y tantas otras cosas que nos muestran con claridad que este argumento, que es una manipulación del griego, no tiene consistencia en cuanto a pasión. Entonces, efectivamente, hermanos, la Biblia nos enseña que San Pedro es el primer papa. Y el tema de que la palabra papa no aparece en la Biblia es un tema tan superfluo porque efectivamente la Biblia no es un diccionario, ni la Biblia pretendía
de tener todas las palabras. La Biblia lo que nos enseña son doctrinas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros se nos antojó, por decirlo así, pues, llamarlo Papa, aquel que iba a ser el sucesor de Pedro. Y eso no le quita ningún ápice a la autoridad que ya nuestro Señor Jesucristo le concedió. Así que efectivamente eso no es un argumento de que dónde aparece la palabra Papa en la Biblia. Eso tampoco tiene mayor sentido. Y recordemos, como dimos en la charla anterior, nosotros sabemos que la revelación divina vino por la tradición escrita y la tradición hablada. Y las dos son las dos columnas sobre las que se fundamenta la revelación. Y si nosotros buscamos la tradición que encontramos que complementa la Biblia, claramente vamos a encontrar el ministerio petrino después de la muerte del último apóstol funcionando en la iglesia tal y como siempre ha sido. Los que están ciegos quieren seguir siendo ciegos. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por lo tanto, esta formación la hemos hecho para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra iglesia y amando a nuestra iglesia amaremos más y obedeceremos más a nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.